Hola, soy Agata de nuevo. Buenas noticias, conseguí arreglar la máquina del tiempo y pude salir de Grecia. Y he decidido volver acá al siglo XXI para explicarles y contarles de un matemático increíble, de Nicolás Oresme. Bueno, viajé al siglo XIV para poder encontrarme con él y él es un genio total, magnífico. Es un físico, matemático, filósofo, economista, musicólogo y si sigo así, me voy a quedar para siempre explicándoles lo increíble que es Nicolás Oresme. Y conversando con él, él me supo decir que es muy reconocido en su época y tuvo algunos estudios muy relevantes en todos los campos que les mencioné y en otros más, que son importantes para su tiempo y también para el nuestro. Y él me dijo una frase muy interesante que de verdad me impactó muchísimo y quisiera compartirla con ustedes. Es esta. Bueno, pero como yo no hablo francés, entonces hablamos todo en inglés y por eso la frase está en inglés. Esta es la frase. God, in his infinite grandeur, without any quantity and absolutely indivisible, which we call immensity, is necessarily all in every extension or space or place which exists or can be imagined. Increíble, ¿no? Muy sabio. Y bueno, regresando al tema matemático, él me explicó que él estudió algo llamado progresiones geométricas. Y llegando al siglo XXI me enteré que unos estudiantes genios del colegio Rudolf Steiner desarrollaron mandalas basándose en su teoría. Así que vamos a explicar cuáles son los mandalas increíbles desarrollados por estos genios. Vamos a ver cuáles son ellos. Tenemos la ilusión geométrica, el Sharingan hallado, mandala persa, la rosa de la geometría, fraccionando un hexágono, ilusión y nada más, una estrella infinita, color de esperanza, ingenioso pero simple, puntos cardinales, mandalas de sueños, piscina de papel, sectores circulares, la dalia creciente, red arco iris, una rosa de otoño, una rosa cuadrada, una flor decadente con luz de esperanza, el Sharingan perdido. Y estas han sido todas las modelaciones. Increíbles, ¿verdad? Bueno, algún día se las llevaré a Nicolás Oresme para que las vea. Espero que pronto. Sí, porque ahora ya puedo viajar con tranquilidad. Y bueno, desafortunadamente no tengo todo el tiempo para poder explicarles cada uno de los mandalas, bueno, el proceso de modelación, de cálculos, y no es posible. Pido perdón. Pero hemos seleccionado uno con unas 3 amigas que hice en su siglo que les van a explicar más de este tema y cómo lo hicieron. Este mandala es la flor de Dalia. Mis amigas Alison, Carla y Valeria les van a explicar muchísimo más acerca de esto para que estén más informados y puedan entender este maravilloso tema matemático. Veamos. Y veamos qué es lo que nos tienen que decir. Introducción.
Mandala es una estructura de diseños concéntricos que representa la composición fractal o repetitiva del universo y de la naturaleza. Esta es una palabra de origen sánscrito, que significa círculo. Representa la unidad, la armonía y la infinitud del universo mediante el equilibrio de los elementos visuales. La dalia creciente es una mandala simétrica, hecha a base de un círculo. Dentro de este se encuentra comprendido un rombo, cuyas esquinas tocan con el círculo central y son el inicio de lunares que se forman a lo largo de cada uno de los lados del rombo, y así sucesivamente, haciendo que los pétalos de la flor aumenten. Lo que me motivó a crear esta mandala fue la flor llamada dalia, ya que la belleza de la flor inspiraba gran significado simbólico durante la época victoriana y sigue siendo utilizada hoy en día para expresar sentimientos personales. De esta hay varios colores, como las amarillas, rojas, naranjas, blancas, violetas, entre otras. Sin embargo, yo decidí hacerla rosada, esto por el significado que tiene. Simboliza la felicidad, delicadeza y sutileza, pero por otro lado también es una invitación a crecer personalmente, a aprender cosas nuevas o recorrer nuevos lugares. Concepto clave. El concepto clave es relaciones, ya que en este proyecto tenemos que encontrar las relaciones del tema escogido y las matemáticas. Concepto relacionado, representación y análisis. Es porque el proyecto se basa en la representación de gráficos y el análisis del procedimiento. Objetivo general, utilizar los conocimientos previos aprendidos en clase para el mandala. Objetivos específicos, calcular el área del área sombreada de la mandala diseñada. Y utilizar los conocimientos acerca de los círculos y las circunferencias. Para la modelación de la flor de dalia, partimos desde la siguiente imagen, donde podemos ver que esta es una mandala creciente infinita. Para la primera etapa, se van a obtener los parámetros para así poder calcular el área sombreada BCAB, donde OA es igual al radio de la circunferencia en O, el ángulo AOB es el ángulo central, tenemos el radio 1, el área 1 y el área total de la primera etapa. Aplicando Pitágoras, calculamos la longitud de AB que corresponde a la hipotenusa, donde el radio 1 sería la mitad de la hipotenusa. Para obtener el área sombreada, se debe restar el área del semicírculo BCAB y el segmento circular BAPB, con la siguiente fórmula. Reemplazando los valores de R1 y el ángulo central, obtenemos lo siguiente, lo cual se debe simplificar y así obtendríamos el área 1. Consecuentemente, el área de la etapa 1 se obtiene multiplicando por 4 el área sombreada, y así obtendríamos el área total de la primera etapa. Para la segunda etapa tenemos a OA como el radio de la circunferencia en el centro en O, el ángulo AOB como ángulo central, radio 2, área 2 y el área total de la segunda etapa. Partimos desde el triángulo rectángulo e isósceles OPA, que es igual al radio 1. Por Pitágoras se obtiene el valor del cateto A'Q en el triángulo rectángulo OQA', que sería igual al radio 2. Para obtener el área sombreada se debe restar el área del semicírculo B'A'PB' y el segmento circular B'PA'QB', con la siguiente fórmula, donde reemplazamos los valores de R2 y el ángulo central para obtener lo siguiente, lo cual se debe simplificar y así obtendríamos el área 2. Consecuentemente, el área de la etapa 2 se obtiene multiplicando por 4 el área sombreada, y así obtendríamos el área total de la segunda etapa. Para la tercera etapa tenemos a OD como el radio de la circunferencia del centro en O, el ángulo EOD como el ángulo central, radio 3, área 3 y el área total de la tercera etapa. Partimos del triángulo rectángulo isósceles OQA', que sería igual al radio 2. Por Pitágoras obtendremos el valor del cateto FD y el triángulo rectángulo OFD, y así tendríamos el radio 3.
Para obtener el área sombreada se debe restar el área del semicírculo de radio 3 y el segmento circular EFQD con la siguiente fórmula. Reemplazamos el valor de R3 y el ángulo central para obtener lo siguiente, lo cual se simplifica y así obtendríamos el área 3. Que consecuentemente el área de la etapa 3 se obtiene multiplicando por 4 el área sombreada. Y así obtendríamos el área T3. Los resultados obtenidos anteriormente en las tres primeras fases se tabulan en la siguiente tabla y se logra obtener los enésimos términos para el radio y para el área. Ahí se encuentran los datos de cada fase con sus respectivos enésimos términos. Para calcular el área enésima, primero se necesita calcular el radio y el radio es la relación entre el área 2 y el área 1. La razón siempre va a ser constante. Ahora se va a calcular la fórmula para cualquier área mediante la fórmula del enésimo término, la misma que reemplazando los valores es. Graficando la expresión del enésimo término en el programa Graph, se obtiene la gráfica donde se evidencia que el área va siendo más pequeña, disminuye y tiende a ser cero, porque cada vez que se divide el mandala, el área va disminuyendo, pero nunca es cero. Cálculo de la sumatoria de áreas. A partir de la fórmula se puede calcular la sumatoria de cualquier número de áreas, la misma que reemplazando los valores es. Representando en el programa Graph, donde el eje X representa el número de áreas y el eje Y representa la sumatoria de áreas que va creciendo, se evidencia que la curva comienza a estabilizarse. Eso se debe a que el área va sumando cada vez valores más pequeños. Finalmente tenemos la fórmula del cálculo de sumatoria de infinitas áreas, la misma que al reemplazar los valores da un valor de 4. Todas las infinitas áreas que se puedan seccionar en el mandala son igual a 4. Graficando evidenciamos que el área tiende a ser constante. La sumatoria de infinitas áreas es 4. Este proceso es realizado para un radio de la unidad, porque si el radio es 2 u otro valor, el área también sería otro valor. En este caso, el radio utilizado es considerado un círculo de la unidad. Y este ha sido todo el proceso matemático para esta modelación. Increíble, ¿cierto? Estos chicos son unos genios. De verdad, quisiera llevarles conmigo en la máquina del tiempo, pero solo alcanzamos 3. Quisiera llevarlos a todos para que conocieran a Nicolás Oresme. De seguro está muy orgulloso de esto. Se lo contaré en el regreso. Y sí, hemos llegado al final de nuestra travesía. Espero poder volverlos a ver en otra aventura matemática. Espero que pronto. Y con esto me retiro. Ágata se despide y espero que tengan un lindo día. Adiós.